Sean bienvenidos a su canal Genomiciencia, donde usted aprende la naturaleza de lo que somos. En el encuentro anterior estudiamos las aberraciones cromosómicas estructurales balanceadas. En el encuentro de hoy abordaremos las no balanceadas, que provocan pérdida o ganancia de material genético. Ya iniciamos. Bienvenidos al canal Genomiciencia, la naturaleza de lo que somos, con su anfitrión, el doctor en ciencias, Roberto Lardueit Ferrer. Citogenética y las aberraciones cromosómicas. Las aberraciones cromosómicas estructurales no balanceadas. Abordaremos el siguiente sumario como punto número 1, el concepto de aberraciones cromosómicas no balanceadas. Como punto número 2, los tipos de aberraciones cromosómicas no balanceadas, las deleciones y duplicaciones, sus tipos y los mecanismos de producción, así como los cromosomas en anillo e isocromosomas, los tipos y sus mecanismos de producción. Recordando el concepto de aberración cromosómica estructural, son mutaciones que cambian la estructura de los cromosomas individuales y que resulta de la ruptura cromosómica seguida de la reconstitución en una combinación anormal. Y estas pueden ser balanceadas o no balanceadas. Dentro de las aberraciones estructurales no balanceadas encontramos las deleciones, las duplicaciones, isocromosomas, cromosomas en anillos, que van a ser las aberraciones estructurales que vamos a abordar en esta videoconferencia. Dentro de las no balanceadas, todas ellas tienen un denominador común, que la reorganización, el rearreglo cromosómico, provoca una pérdida o ganancia del material cromosómico que condiciona, por supuesto, efectos fenotípicos que pueden ir desde abortos espontáneos hasta un patrón dismórfico con malformaciones congénitas, alteraciones neurológicas, entre otras características, y que por supuesto depende del tipo de cromosoma involucrado, depende de la magnitud del defecto, entre otras características. Comenzamos con las deleciones. ¿Qué son las deleciones? Son aberraciones cromosómicas estructurales no balanceadas causadas por la ruptura en un cromosoma con pérdida subsiguiente del material genético. Y esto conlleva a un fenotipo anormal, pues se pierden uno o varios genes. Dentro de los mecanismos de producción encontramos dos fundamentales. Una deleción de novo resultado del entrecruzamiento desigual durante la meiosis o como consecuencia de una translocación balanceada parental que genere, o también puede ser una inversión balanceada en individuos, en progenitores que son capaces de generar gametos desbalanceados, y estos gametos desbalanceados pueden condicionar deleciones como también duplicaciones. Por lo tanto, estos dos mecanismos son los mismos que las duplicaciones. Existen distintos tipos de deleciones, pero antes de ello aquí nosotros podemos visualizar el entrozamiento desigual en la fase paquiténica de la profase 1 de la meiosis 1. En la imagen dinámica que se encuentra a su derecha, pueden observar que el proceso de entrozamiento se hace de manera desigual. No existe un apareamiento entre las dos cromátides, y eso trae como consecuencia o condiciona pérdida y duplicaciones de material genético. Existen dos tipos de deleciones, y estas pueden ser deleción terminal o deleción intersticial. La deleción terminal es cuando existe un punto de ruptura y por tanto se pierde ese fragmento cromosómico. Sin embargo, la deleción intersticial presenta dos puntos de rupturas y por consiguiente se pierde ese fragmento y se reconstruye el cromosoma normalmente, debido a un proceso de ruptura-reunión. Aquí podemos observar la deleción terminal con la pérdida del fragmento cromosómico número 1. Esta se llama deleción terminal, y encontramos la deleción intersticial, que es cuando existen dos puntos de rupturas
En este caso se pierde el fragmento cromosómico 5 que está señalado con el color verde. En esta imagen podemos observar un cariotipo para definir que la nomenclatura de la deleción es del que significa deleción. Este es un individuo que cariotípicamente tiene 46 cromosomas del sexo masculino y una deleción del cromosoma 7 en la región Q11-23, Q21.2. Y en ese ciclo ustedes pueden observar un cromosoma 7 de tamaño normal y un cromosoma 7 que está mucho más pequeño. Por tanto, se perdió toda esa porción. Y en este caso estamos ante la presencia de una lesión terminal. Tenemos este otro cariotipo del sexo femenino, 46 cromosomas, una lesión del cromosoma 16 en las bandas Q13, Q22. Pueden observar un cromosoma 16 de tamaño fisiológico, de tamaño normal. Sin embargo, el otro cromosoma 16 está mucho más pequeño. Y nosotros perfectamente podemos precisar el punto de ruptura, en qué banda se rompió ese fragmento cromosómico gracias al auxilio del ideograma, que no es más que la representación gráfica de las distintas bandas y subbandas y las regiones que presentan cada uno de estos cromosomas. Otro de las aberraciones importantes dentro de las estructurales no balanceadas es el cromosoma en anillo. Y el cromosoma en anillo no es más que la deleción terminal bilateral, o sea, la deleción de los telómeros o de los extremos de un cromosoma. Y eso va a traer como consecuencia que estos extremos se tornen pegajosos y por supuesto tengan la tendencia de unirse, formándose un verdadero anillo. Aquí se pierden dos fragmentos cromosómicos. Los extremos, como pueden ahí visualizar, se tornan pegajosos y por lo tanto estos tienden a unirse. Aquí nosotros podemos ver en este dibujo animado formación del cromosoma en anillo y estamos observando un paciente que es portador de un cromosoma en anillo. Aquí se encuentra específicamente su cariotipo y específicamente tiene un cromosoma en anillo del 9. Se puede visualizar las características estructurales que la definen como un cromosoma en anillo. La nomenclatura es con la letra R. En este caso es 46,XY, R minúscula, entre paréntesis 9. O sea que existe un cromosoma en anillo específicamente del 9. Otro de los mecanismos es la duplicación. ¿Qué es la duplicación? Es una mutación en la cual parte de un cromosoma se duplica y tiene el mismo mecanismo de las deleciones. Existen tres tipos de duplicaciones. Está la duplicación en tándem, encontramos la duplicación deslocada y la duplicación reversa. La duplicación en tándem es cuando la región duplicada está adyacente al segmento original. En este caso, ejemplo, si tenemos un segmento cromosómico ABCD, entonces una duplicación en tándem es ABCD-CD, es decir, que la región duplicada está adyacente al segmento original que se duplicó. Sin embargo, la duplicación deslocada es cuando el segmento duplicado se encuentra a una distancia X del segmento original, ya sea en el mismo cromosoma o en otro. Ejemplo, si nosotros tenemos un segmento cromosómico ABCD, entonces la duplicación deslocada es ABCD-EFCD. Es decir, que a determinada distancia encontramos el segmento duplicado, no uno a continuación del otro, como ocurre en la duplicación en tándem. Y el tercer tipo de duplicación es llamada duplicación reversa, porque la duplicación al mismo tiempo es invertida. Ejemplo, si tenemos un segmento cromosómico ABCD, entonces una duplicación reversa es ABCD-DC. Es decir, que ese segmento que se duplica al mismo tiempo se invierte. Esos son los tres tipos de duplicación. Y el mecanismo de producción es el mismo que la de lesión. Un crossing over desigual en la que no existe un apareamiento entre los
cromosomas no existe un adecuado apareamiento. Este ocurre de manera desigual y trae como consecuencia que determinados segmentos se dupliquen y otros se delecionen. Pero también puede ser por una segregación anormal de la meiosis de un portador, ya sea de una translocación o de una inversión. Habíamos estudiado en la videoconferencia anterior que los individuos que portaban una translocación o una inversión tenían el riesgo de presentar gametos desbalanceados, y estos gametos desbalanceados podrían dar lugar a deleciones o a duplicaciones. En el ejemplo de las inversiones pericéntricas existía un riesgo de delesión y de duplicación, y en el caso de las translocaciones, dependiendo del tipo de segregación cromosómica que vamos a estudiar posteriormente, también es la probabilidad de aparición de una duplicación. Por último, encontramos el concepto de isocromosoma. El isocromosoma como otro tipo de aberración cromosómica estructural no balanceada. En este caso existe un error en la separación de los cromosomas, específicamente de las cromátides, en la meiosis 2. En vez de separarse las cromátides en un plano vertical, se separan los brazos en un plano horizontal, y eso va a traer como consecuencia que cuando ocurre la replicación semiconservativa se forman cromosomas metacéntricos de brazos de igual tamaño. ¿Por qué? Porque se duplica el brazo P o se duplica el brazo Q, con la consecuente delesión del otro brazo. De manera que es un defecto que ocurre durante la meiosis 2 en la separación de las cromátides hermanas, generando cromosomas anormales que contienen el doble de la información de los brazos involucrados. En este dibujo animado se puede apreciar cómo los cromosomas se separan a través de sus brazos. No se separan las cromátides, se separan los brazos, y estos brazos se duplican, de manera que podemos tener cromosomas prácticamente metacéntricos PP o metacéntricos QQ, porque se duplica uno de esos brazos con la delesión. Con este encuentro abordamos que las aberraciones cromosómicas no balanceadas son las deleciones, las duplicaciones, los cromosomas en anillo y el isocromosoma. Todas generan manifestaciones clínicas que, en dependencia del tipo de cromosoma involucrado, el segmento comprometido, la gravedad o severidad de la anomalía, así serán las manifestaciones clínicas. En el próximo encuentro abordaremos una conferencia dictada por el máster en ciencia Michel Soriano, un experto en la citogenética con varios años de trabajo en este campo, y que para mí es un placer que haya contribuido al desarrollo de este canal. No se lo pierda. Hasta entonces. De esta forma finalizamos la videoconferencia, no sin antes recomendarle que se suscriba al canal y si le gustó, regale un like.